En la época de la pandemia nos pasamos años esperando, no, meses, esperando que llegaran las vacunas. No se compraban, habían líos. Al final llegaron las vacunas, pero hubo demoras, hubo muchísimas muertes, hubo muchas cosas muy mal manejadas en la pandemia. Pero una cosa que también se manejó mal fue que cuando comenzaron a llegar las vacunas, se compraron vacunas de más, no se calculó. Y esos son recursos mal utilizados. ¿Qué pasó? Que, bueno, comenzó a vacunarse la gente, comenzó a pasar el tiempo, se acabó la pandemia y se fueron quedando las vacunas. Y luego se fueron desactivando vacunatorios, entonces la gente, aunque debería seguirse vacunando en muchos casos, ya no se vacuna. Y ahora se va a vencer otro lote de vacunas y millones de vacunas y, por lo tanto, millones de soles se van a ir al agua. El reportaje es de Alcides Hoyos. En febrero de 2021, una necesaria dosis de alivio llegó a nuestro país. Era el primer lote de las vacunas que servirían para luchar contra la COVID-19. Durante todo ese año se armaron grandes vacunatorios a nivel nacional con el fin de inmunizar a la mayor cantidad de población. En Jesús María estaba uno de los más amplios y concurridos. Vamos a dar la bienvenida a todos los que están llegando aquí al campo de Marte. Pero el tiempo y las urgencias de la pandemia pasaron. Hacemos lo imposible por borrar todo rastro de aquellas épocas, pero no siempre se puede. Aquí se encontraba uno de los vacunatorios más grandes contra el COVID del país, en el campo de Marte. Sin embargo, desde el 29 de febrero pasado, las estructuras se desmontaron y ha quedado completamente vacío. La huella de las vacunas nos lleva hasta este almacén del Callao, adjudicado al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, o simplemente CENARES. Aquí, en una zona acondicionada para insumos termosensibles, se guardan buena parte de las vacunas contra la COVID-19 que existen en nuestro país. Un oasis helado en medio del verano. A menos 81 grados centígrados de congelación. ¿Cuántas vacunas contra el COVID-19 hay almacenadas actualmente en CENARES? Tenemos un promedio de algo de 400.000 unidades de vacunas, divididos en tanto laboratorios Pfizer como de laboratorio Moderna. Esas 400.000 unidades, llamadas viales, corresponden aproximadamente a 2.300.000 dosis de vacunas del tipo bivalente. En septiembre del año pasado, debido a fallas en la cadena de frío, se desecharon 34.000 viales, equivalentes a 207.000 dosis de vacunas del laboratorio Pfizer. Pero esa destrucción de vacunas, que fue alertada por la Contraloría, no va a ser la única. El 19 de marzo que se avecina se dará de baja otro lote de vacunas. Próximos a vencer son 80.000 viales, 80.000 frascos viales. ¿Y esto qué implica? ¿Que tengan que ser destruidas o se les devuelve al fabricante? No, se cumplen nuestros procedimientos, ¿no? En este congelador, al que podemos acceder solo por breves instantes, se encuentran los 88.100 viales del laboratorio Moderna que serán destruidos por superar su periodo de vida útil. El total de dosis a desechar, luego del 20 de marzo, supera las 400.000 inoculaciones. Esta factura, con el logotipo del fabricante suizo, es uno de los documentos confidenciales que existen en torno a la compra de vacunas que hizo nuestro país durante la pandemia. Se trata de un pago de $16.839.900 por la entrega de 160.000 viales, o sea, 800.000 dosis de vacunas, cada una de ellas valorizada en $21 americanos. Lo que esta factura permite calcular es la cantidad de dinero que se perderá cuando las 400.000 vacunas de Moderna que hay en el CENARES venzan. La cifra, sin contar los costos de aduanas, es de $9.251.550, más de 35 millones de soles al cambio actual. Si quedan vacunas que vencen, no se pueden utilizar ya. Y se desechan. Es algo que se tiene que hacer. Un detalle es que la destrucción de vacunas es un proceso complejo que requiere pagarle a un ente especializado para que, en este caso, entierre los residuos biológicos.
Un responsable técnico acompaña el procedimiento, verifica in situ el proceso de destrucción y de entierro. O sea, finalmente van a acabar enterradas esas vacunas. Las vacunas destruidas y vencidas. Por supuesto. Este lote de vacunas a desechar forma parte de un millonario contrato que se cerró en el 2021 por un total de 20 millones de dosis de vacuna, más de la mitad de todo lo que hasta entonces se había comprado para combatir la pandemia. Las adquisiciones que se hicieron en el año 21, que fueron las últimas adquisiciones de vacuna, se hicieron por cantidades muy grandes que incluso llegaron en el 22 y siguieron llegando en el 23. Desde el 2021 hasta diciembre del año pasado, Datos Abiertos del MINSA ha reportado que en sus distintas presentaciones y variantes se aplicaron cerca de 93 millones de vacunas contra la COVID-19 en todo el país. El Ministerio de Salud ha informado que ha sido imposible anular los últimos envíos de vacunas pese a su baja demanda entre la población. Lo que sí se logró es que se cambiaran las tecnologías. Nosotros hemos logrado que esa cantidad de vacuna previamente comprada años atrás sea con las nuevas tecnologías para incrementar la probabilidad de que se vacune la población. ¿Pero de qué depende? Depende de que la gente vaya a vacunarse o acepte la vacunación. Entre todas las redes de salud, el MINSA ha distribuido más de 1 millón de unidades de vacuna monovalente, lo último contra las nuevas variantes del coronavirus, pero esta tecnología estará disponible solo para adultos mayores o personas con alguna comorbilidad, vale decir, población vulnerable. Las vacunas bivalentes que quedan en Cenares se están sacando para población general. Una población que tiene vacunatorios por todos lados, pero que los usa a cuentagotas. Algo parecido ocurre con las plantas de oxígeno que tanta falta hicieron durante la emergencia sanitaria. La mayoría de ellas se encuentran empolvadas y apagadas en los hospitales. No la han prendido porque vamos a llegar nosotros, ¿no? Bueno, en realidad puede ser en parte, ¿no? Pero sí, permanente, cada cierto tiempo se prende para poder justamente limpiar la tubería, para mantenerla en condiciones de operatividad. La lógica de tener apagadas las plantas es que sale más barato para el país comprar oxígeno en tanques que producirlo en máquinas que son caras de mantener. De las 306 plantas que hay en el país, 40 están malogradas. Se espera que el presupuesto de este año alcance para repararlas. Tenemos el Hospital María Auxiliadora, el Hospital San Bartolomé, el Hospital Arzobispo Loaiza, el Centro Materno Infantil El Progreso, son algunas de las plantas que están en este momento sin operar. Hace apenas 3 años clamábamos por oxígeno y vacunas. Hoy, en plena crisis económica, le sacamos la lengua al pasado. Somos aquel viajero que moría de sed y que ahora desperdicia el agua que tanto añoraba tener. El problema principal en este reportaje ya no tiene solución, se va a desperdiciar todo ese dinero, se van a botar todas esas vacunas, pero lo cierto es que por lo menos debería servir como lección, una lección para planificar mejor los gastos y sobre todo también para aprovechar lo que ya se tiene si es que es útil, porque las vacunas seguían siendo útiles durante un buen tiempo y hay mucha gente que ha debido vacunarse, todavía debe vacunarse la población vulnerable y debería haber más facilidades, más comodidad, porque como dice la nota, se han desactivado muchos de los centros de vacunación y hay gente que sí quiere vacunarse. No estaremos en pandemia, pero sigue existiendo el COVID y sigue causando estragos. Quizá no tantas muertes como antes, pero puede causar daños serios a la salud y para siempre. Así que hay que tener cuidado con eso.